Buenas, pulguitos y pulguitas. Soy el mago Pulgo y vamos a ver cómo se realiza el juego de las cuatro monedas. Lo primero es que hayáis visto el efecto para poder entender la explicación. Si no lo habéis visto, pinchad en el enlace que os dejo arriba e ir a verlo. Comencé entonces ya con la explicación. Lo primero, aclarar que al grabar el vídeo yo solo, las posturas del mago no son las más adecuadas. El mago, una vez dadas las explicaciones al espectador, le da la espalda para no ver tus movimientos. Solo se gira cuando el espectador le indica que ya tiene tapada la moneda con su mano. El juego comienza con las monedas encima del tapete, pero emparejadas. Es decir, 2 a 2, cara a cara, cruz cruz, o todas caras o todas cruz. Es importante que nadie note que tú las ordenas. Cuando explicas gira una moneda y dices giro, etcétera, te las ingenias para que queden 2 a 2, es decir, pares. La cuestión es que sean dos parejas, dos cara a cara o cara a cara, cruz, 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 cruz. Yo creo que se entiende. El secreto de este juego es matemático, pero queda muy bien disimulado. El mago solo tiene que contar las veces que el espectador gira la moneda. Nada más girarnos con un vistazo muy rápido, pero muy rápido, de menos de un segundo. Veremos las tres monedas que quitamos. Habrá una pareja y una suelta. Por ejemplo, habrá dos caras y una suelta que será una cara o una cruz. O habrá dos cruces que se las quitamos como pareja y quedará otra que será cara o sea. Si la suma que nos ha dado cuando estaba girando, hemos tenido que contarlos gira, 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 nosotros contamos uno, dos, tres. Si la suma es par, la moneda que sobra, o sea, la desparejada, la que tapa va a ser igual que ella. Y si es impar, porque ha dicho 5 giras, pues entonces la moneda que tiene debajo de la mano será la opuesta a la que ha sobrado. Es decir, si ha sobrado una cara, pues será cruz, y si ha sobrado una cruz, pues será una cara. Sobrado me refiero a la moneda que no tiene pareja desde el principio. Yo creo que esto más o menos se entiende. Solamente llevar la cuenta de esto. Y en el último caso, cuando ellos giran, nosotros también giramos, ahí parece más complicado, pero es al revés, ni siquiera hay que llevar la cuenta. Porque sabemos que si tú haces una y yo hago dos, es par. Si tú haces 5 y yo 6, sigue siendo par. Es decir, giremos las veces que giremos, siempre será par. Con lo cual, al echar un vistacillo, pues la que sobre, la que no esté emparejada, pues será la misma que tenga debajo de la mano. Es decir, si tiene cruz cruz y si la que sobra es cara, será cara. Entonces, hay que tener algunos aspectos claros de este juego. Porque este juego causa muy buena sensación y se puede hacer con cuatro monedas cualquiera, incluso las pides prestadas y puedes hacerlo. Pero, como os digo siempre, no lo hagáis sin haberlo practicado. Por lo menos 10 veces desde que os ha salido bien y que os salgan las 10 veces bien. Entonces, decir, bueno, pues para la 12, que ya me ha salido 11 bien, esa es ya puedo empezar a presentar. Porque si no, os lo aseguro, os fallará en algún momento. Y un juego que si lo tenéis practicado, se lo podéis hacer a un montón de gente y es un juego muy bonito, se puede comentar y al final, pues, más detalles. En el momento que miramos las monedas, tiene que ser muy rápido, como he dicho antes, vamos, medio segundo. Justo, tiene que ser todo un proceso seguido. Es decir, nos vamos girando, miramos ya las monedas según nos estamos girando. Cuando terminamos de girar, nos las cogemos, las tres monedas que faltan, las apartamos diciendo, bueno, estas ya no sirven y sin darles importancia, las dejamos ahí apartadas. Pero en ese proceso ya tenemos que haber visto cuál es la pareja y cuál es la que son. Y eso es muy importante. Porque si a nada que lo hagáis un poquito más lento, la gente se va a dar cuenta que estáis fijando en las monedas que han sobrado, con lo cual mmm, ensucia el efecto. A la hora de averiguar la moneda, lo mismo, darle un poquito de teatro, porque si decís, recoger las monedas y decís, pues debajo tenéis cruz, pues la gente se va a dar cuenta. De otra manera también lo va a, pero les va a generar la duda de cómo lo haces. Tú empiezas a hacer un poquito, pues creo que me parece
no estoy seguro. Ah, bueno, sí, mira, tal. Y en la siguiente averiguación, pues lo puedes hacer un poquito más rápido. Ah, pues esta vez lo veo más claro. Yo creo que es cruz. Tampoco sobreactuéis demasiado, porque también se nota si sobreactuáis. Estáis ahí un montón de tiempo diciendo, espera, a ver, no, no, con 3, 4, 5 segundos que estéis, pues ya es suficiente. Además de que también es interesante que haya un tiempo desde que recogéis las monedas hasta que averiguáis el valor. No mucho, ya he dicho, pues máximo 5 segundos. Porque eso también hace que la gente ya se olvide de la recogida de las monedas y se centre en lo que estás haciendo en ese momento, que es intentar averiguar qué moneda está tapando. Y le da un poquito más de empaque al juego, en el que digo, uy, ¿y cómo lo sabe? ¿Lo ha visto? Le cuesta más a la gente llegar a la conclusión. Pero no lo pongáis y no lo presentéis hasta que os haya salido unas cuantas veces bien que digáis, bueno, vale, lo controlo. Pero todo, ¿eh? Tanto la historia que vais a contar como que recoger las monedas os quedéis rápidamente con la que está desparejada, que sepáis que si él ha contado par, la que tiene debajo va a ser la misma, que si ha contado impar va a ser la contraria de la que ha sobrado, etcétera, etcétera, etcétera. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y dadle un like. Y no olvidéis dar a la campanita para ser los primeros en enteraros cuando subo un nuevo vídeo.